Y vamos, mis hermanos, a la palabra del Señor. Salmos, capítulo 100. Vamos a leer el verso 1. Luego vamos a leer el Salmo 24, pero vamos al Salmo 100. Dice la palabra del Señor, exhortación a la gratitud. Exhortación significa un llamado de atención a ser agradecidos. Verso 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. La palabra de Dios dice, cantad alegres a Dios, y quiero resaltar esto, habitantes de toda la tierra. Amén. No está diciendo, canta a Dios solamente aquellos que fueron redimidos por el Señor. No, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y miren lo que dice el Salmo 24. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Mm? Porque él afirmó, dice, porque él fundó sobre los mares, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Hermanos, la palabra de Dios no está, mis hermanos, resumiendo a un grupo de personas, sino está generalizando y dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y Salmo 24 dice, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, mis hermanos, cuando Dios exhorta a la gratitud, no solamente exhorta al pueblo de Dios, sino a que todos seamos agradecidos con el Señor. Que nosotros como hijos de Dios impartamos a la familia, a los que están en nuestra familia, a ser agradecidos con Dios, a enseñarles y decirles, tenemos que ser agradecidos con el Señor por el pan, por el alimento, por la casa, por todo lo que tenemos. Porque la palabra de Dios exhorta que todo aquel que habita en la tierra tiene que ser agradecido con el Señor. Y la palabra de Dios dice que de Él es la tierra, de Él es la plenitud y de todos los que en Él habitan. Y miren, mis hermanos, lo que dice Levíticos. Vamos a Levíticos, mis hermanitos. Levíticos. Miren lo que dice la palabra del Señor en Levíticos. Capítulo 22. Levíticos capítulo 22. La palabra del Señor nos dice. Dice la palabra de Dios. Verso 29. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Mire lo que dice la palabra. Cuando tú vas a ofrecer acción de gracias, habla primero la palabra sacrificio. Cuando tú vas a ofrecer un sacrificio de acción de gracias a Jehová, a Dios, lo vas a sacrificar de manera que sea aceptable a Dios. La palabra del Señor, mis hermanos, nos dice en Levítico. Levítico es el libro de la ley. Y Él nos está diciendo el Señor, si tú vas a hacer el sacrificio, cuando tú vengas a presentarme sacrificio de acción de gracias, lo que tú hagas tiene que ser de manera aceptable. Y mis hermanos, si Dios en el libro de la ley lo dice, ¿es por qué, mis hermanos? Porque no es una opción ser agradecidos. No es para Dios decir, si yo quiero agradezco y si yo quiero no agradezco. La palabra de Dios en el Salmo 100 dice, exhortación a la gratitud. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Para quién es, mis hermanos? Es para todos. La ley de Dios, mis hermanos, es para todos.
La ley de Dios es que nosotros tenemos que presentar acción de gracias ¿a quién? A Dios. Y lo más importante, mis hermanos, de lo que dice la palabra, es que tu acción de gracias tiene que ser aceptable a Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que si nosotros venimos a la presencia de Dios y venimos a dar acción de gracias a Él, puede ser que Dios no acepte tu gratitud. Puede ser, hermanos. Porque la palabra dice que tú tienes que dar acción de gracias de tal manera que esa gratitud tiene que ser aceptada por quién? Por Dios. Tiene que ser aceptada por el Señor. Si no, de una u otra manera, nuestra gratitud no va a ser aceptada. Por lo tanto, es el hecho de nosotros, mis hermanos, que cuando vengamos, dice, ¿no? Culto de acción de gracias, culto de acción de gracias, culto de gratitud al Señor. No es una opción, mis hermanos, que, voy a agradecer. No, pues si no quiero, no agradezco. No, hermano. En la palabra del Señor, Dios lo establece, que todos tenemos que venir y presentar acción de gracias a Dios. Y si nosotros lo vamos a presentar de tal manera que sea aceptable para el Señor. Y miren lo que dice el Salmo 100. Vamos a lecturarlo, el Salmo 100. Miren lo que dice. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Cuando la palabra dice servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo, yo pregunto, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí no pasamos situaciones difíciles? Muchas de las situaciones difíciles que pasamos muchas veces nos hace derramar lágrimas. Muchas veces estamos, mis hermanos, dolidos en el alma, en el corazón. Quizás el enemigo o nosotros mismos hemos permitido quizás estar en el desierto, pero la palabra de Dios exhorta y dice que si nosotros venimos ante la presencia de Dios, ven con alegría, ven con regocijo. Pastor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa, mis hermanos, que a pesar de todas tus situaciones que tú tengas o que nosotros podamos pasar, no lo podemos poner mi situación primero y a Dios después. No. Significa que yo debo poner en primer lugar a Dios y luego mi situación. Que yo tengo que venir regocijándome y alegre al estar en la presencia de Dios, no mirando mi situación. Mi situación me causa dolor, mi situación me causa aflicción, mi situación me causa pena, angustia, pero la presencia de Dios no debe causarme eso. La presencia de Dios debe generar en mí, ¿qué cosa? Alegría, gozo, regocijo. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios yo voy a encontrar la solución a la situación que estoy pasando. Pero sin embargo, si nosotros ponemos la situación delante y nosotros ponemos a Dios después, ¿de qué manera podemos hacer, mis hermanos, que esta palabra se cumpla? Cuando dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Cuando nosotros en primer lugar ponemos la situación y luego lo ponemos a Dios. Entonces, hermanos, no tiene un sentido. Si nosotros queremos hacer cumplir la palabra, muchas veces la situación difícil que nosotros tenemos que ponerlo a un lado, hermanos. ¿Para qué? Para venir ante la presencia de Dios. Aún en medio de lágrimas, aún en medio del dolor, Señor, yo vengo ante ti, porque yo reconozco quién eres tú, Señor. Yo te reconozco a ti, yo dejo mi situación aparte, dejo mi situación todo a un lado, pero yo vengo a ti, te sirvo, Señor, con alegría. Vengo a tu presencia, Señor, con regocijo, porque yo sé que tú me amas y yo te amo a ti. Yo sé que en ti voy a encontrar la solución a la situación, al problema que estamos pasando. Eso es lo que, mis hermanos, el Señor exhorta, que nosotros vengamos al Señor ante su presencia. Y miren lo que dice, reconoce que Jehová es Dios, Él te hizo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que nosotros, mis hermanos, reconozcamos que somos su pueblo, que somos las ovejas de su prado.
que nos olvidemos muchas veces de todo lo que está pasando. El Señor, mis hermanos, quiere ser el que tenga el primer lugar en tu vida y en mi vida, en nuestra vida. Que nosotros nos acerquemos a Él y encontremos el verdadero gozo, el verdadero deleite en Él, hermanos. Me gozo cuando nuestras hermanas dicen, no, yo me fui al Señor, a pesar que tenía el dolor, a pesar que tenía la dificultad, las puertas se cerraron, pero en la presencia de Dios, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras situaciones, cuando ponemos a Dios delante y venimos a Él, Señor, a confiar plenamente, sin engaño, con un corazón sincero, con un corazón abierto a Él, Dios nos escucha. Dios realmente está viendo que nosotros o tú estás poniéndolo a Él en primer lugar y tu situación después. Nosotros, mis hermanos, tenemos que entender esta palabra que el Señor nos dice. Y miren lo que dice el verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Y miren lo que dice el Salmo 24. Salmo 24, verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién? ¿Quién será capaz de entrar a esa presencia santa y pura de Dios? Y sin embargo, el Salmo 104 dice, entra por sus puertas. Te está dando la clave, te está dando la llave para que tú ingreses a la presencia de Dios. Dice, entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Por qué con acción de gracias, mis hermanos? Porque muchas veces la fe tiene que accionarse. No solamente decimos confío en Dios, no. Como nuestras hermanas nos declaran con estas acciones de gracias que han dado son tremendos, porque son acciones que ellos han tenido que hacer, mis hermanos, de moverse en fe. Mi hermana que estuvo mal se tuvo que mover en fe, a accionar, Señor, yo vengo a ti. Mi hermana que se le cerró las puertas, Señor, yo vengo a ti. Acción, acción de gratitud, Señor, gracias porque tus tiempos son los correctos. Gracias, Señor, porque tú has traído sanidad a mi vida. Declarando, gracias, Señor, abriendo esas puertas con la acción de gracias de entrar a su presencia. Esa gratitud, mis hermanos. Miren lo que dice el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Mm? Miren, hermanos, qué glorioso. Y la palabra de Dios en el Salmo 104 dice, entra por sus puertas con acción de gracias. Y el Señor, mis hermanos, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Él será tu justicia y tú vas a recibir la bendición de Dios. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Bendecid, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, cuando la palabra del Señor nos exhorta a ser agradecidos, es porque nosotros tenemos que hacerlo, mis hermanos. Y lo más maravilloso de esto es que la acción de gracias que tú hagas tiene que ser aceptable a Dios. Si no, mis hermanos, Dios no va a recibir la gratitud. Cuando vengamos a la presencia de Dios a ser agradecidos con el Señor, nunca olvides que lo que tú hagas tiene que ser aceptable al Señor. Dios tiene que agradarse de tu accionar, de tu gratitud. A pesar que tus circunstancias muchas veces te quieran ahogar, que a pesar que las circunstancias que están pasando a tu alrededor muchas veces quieran, mis hermanos, apagar la fe que hay en ti, que a pesar, mis hermanos, que las decepciones que has tenido muchas veces te susurren a tu oído y te digan, Dios no es real, mis hermanos, a pesar de todo eso, acércate a Dios. Acércate a Dios con sinceridad.
con un corazón puro, como dice la palabra del Señor, limpio de manos y puro de corazón. Acércate a Dios, entra a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios no hay diablo que te pueda susurrar. Ahí eres tú y Dios. Y miren lo que dice la palabra. Hoy les voy a mostrar, mis hermanos, dos situaciones. Y yo espero, mis hermanos, que lo podamos comprender. Dos situaciones en la palabra de Dios donde vamos a ver la manifestación de Dios, donde vamos a ver que Dios se mueve y cómo estas dos situaciones vamos a ver el accionar de la gratitud. Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 5. Ahí en sus Biblias busquen, mis hermanitos. Segunda de Crónicas capítulo 5. Mire lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en esta mañana, que es algo tremendo, hermanos. Tremendo, porque vamos a ver dos partes, pero con accionar de gratitud que mueven la mano de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Vamos a leerlo, mis hermanitos, del verso 2 al verso 14. Amén. Dice la palabra de Dios: Salomón traslada el arca al templo, dice. Salomón había construido el templo, ¿no? Dios le dice, le da la promesa para que David lo pueda hacer, pero David no lo pudo construir. David lo planificó todo, pero el que lo construyó fue su hijo, Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 5, desde el verso 2. Vamos a leerlo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para las fiestas solemnes del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, los levitas, tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario, para que en el tabernáculo los sacerdotes, los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel, que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tanto no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras, e hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Man, los de Jedutún, juntamente con los hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a unas para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria
de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Mm? Miren, mis hermanos, todos se habían reunido, mis hermanos, porque era la dedicación del templo. Todo era, mis hermanos, alegría. Toda era, mis hermanos, júbilo, gozo, el jubileo, porque traían, mis hermanos, el arca de Dios, lo que representaba la presencia de Dios al templo. Lo traían y todos los sacerdotes, los cantores, los músicos, los levitas, todos estaban ahí vestidos con ornamentos sagrados, todos preparados, listos, mis hermanos, para dar qué, mis hermanos, acción de gracias. Amén. Lo vamos a volver a leer donde dice, mis hermanos, acción de gracias. Miren, mis hermanitos, allí en el verso 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todas a una para alabar y dar gracias a quién, mis hermanos, a Jehová. Miren, mis hermanitos, todos cantaban a una, todos alababan y daban gracias a quién, al Señor. No eran, mis hermanos, porque ellos tenían la opción de agradecer, no, sino porque el agradecimiento es un mandato de Dios. Todo habitante de la tierra tiene que ser agradecido con Dios. Más aún, creo yo, aquellos que han sido redimidos por el Señor, aquel pueblo escogido por Dios. Más nosotros, mis hermanos, debemos ser agradecidos con el Señor por todas las cosas. ¿Y qué es lo que pasa, mis hermanitos, cuando un pueblo agradece al Señor? Cuando un pueblo le canta, le agradece a Dios en medio de la alegría y de regocijo. La presencia de Dios, mis hermanos, ¿qué hace? Desciende. Cuando nosotros, mis hermanos, estamos en una situación de gozo, de regocijo, cuando todo está bien, mis hermanos, debemos agradecer a Dios. Cuando todo está en bonanza, cuando todo está en alegría, no sé, la casa lo siente una paz, una tranquilidad, es el momento donde debemos ser agradecidos con Dios. Porque en esa bonanza, en esa tranquilidad que tú tienes en casa, en tu familia, en tu trabajo, Dios se va a manifestar. Miren el pueblo de Israel. Estaban en un lleno de alegría, de regocijo, porque la presencia de Dios había llegado. Y mientras todos cantaban y agradecían a Dios, la presencia de Dios, mis hermanos, hizo presencia. Estaba allí. Tanto así dice que los que estaban ministrando, los sacerdotes, no podían ministrar. ¿Qué significa, mis hermanos? Que ellos no dijeron, levanten las manos al pueblo y glorifica a Dios. No, ningún sacerdote pudo hablar, ningún sacerdote pudo levantar las manos. Ahora todo, gloria a Dios. Nada. ¿Por qué? Porque el que tenía el control, mis hermanitos, era el mismo Señor. El que había descendido era la misma presencia de Dios. Y ante la presencia de Dios, toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ninguna rodilla, mis hermanos, estará recta. Toda rodilla se doblará ante la presencia de Dios. Amén. La gratitud, mis hermanos, la gratitud nos va a llevar a qué? A honrar a Dios. Eso es lo que nos quiere decir la palabra. Que la gratitud nos va a llevar a qué, mis hermanos? A reconocer al Señor. Mientras que nosotros seamos agradecidos, reconócelo a Dios en todos sus caminos. Reconócelo al Señor. Así sea tu camino de alegría, de abundancia, de felicidad, de paz. Siempre debes ser agradecido con el Señor. Porque esa gratitud va a hacer que tú recibas una nueva llenura. Va a hacer que tú recibas una nueva unción. De repente los dones, talentos, habilidades que están dormidos ahí van a despertar. De pronto tendrás una nueva visión. De pronto se abrirán, mis hermanos, bendiciones que fueron, mis hermanos, detenidas, vendrán a tu vida. Nunca nos quedemos conformes, mis hermanos, con lo que tenemos. Dios quiere más para ti, más para mí, para todos. Mis hermanos, debemos en todo tiempo ser agradecidos. Vamos, mis hermanos, a otro pasaje en la Biblia, en Hechos. Vamos a Hechos, mis hermanitos. Hechos capítulo 16. Vamos, mis hermanos, y miren esta situación. Miren esta situación en Hechos capítulo 16.
Hechos capítulo, vamos a leerlo desde el verso 16 hasta el verso 26. Del verso 16 al verso 26. Hechos capítulo 16, del 16 al 26. Miren, hermanos, esta situación. Aconteció que mientras íbamos a la oración, está aquí hablando Pablo, están hablando de Pablo y Silas. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Miren esa autoridad de Pablo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea que la mujer había sido liberada de ese espíritu de adivinación, prendieron a Pablo y Silas, o sea, lo atraparon, mis hermanos, y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que le guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Mm? Miren, hermanos, es una situación totalmente distinta a lo que pasó con el pueblo de Israel. Ahora Pablo y Silas, mis hermanos, ellos fueron a predicar la palabra de Dios. Y en esa predicación, mis hermanos, aparece una divina. Y esa divina, mis hermanos, ese espíritu de adivinación, ese espíritu demoníaco, decía la verdad. ¿Cuál era la verdad, mis hermanos? Que ellos, ¿qué cosa eran, mis hermanos? Hombres, siervos del Dios Altísimo. ¿Y cuál era, mis hermanos, el objetivo que ellos tenían? Dice que ellos anunciaban el camino de la salvación. Y no era mentira lo que decía, era verdad. Pero tanto era, mis hermanos, el fastidio de este demonio, de este espíritu inmundo, que Pablo lo expulsó fuera en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús expulsó al espíritu. Hermanos, los dueños de esta persona, porque trabajaba para unas personas, fueron mis hermanos y acusaron a Pablo y Silas, donde ellos, mis hermanos, terminaron encarcelados, azotados. Imagínense una situación contraria a lo que acabamos de leer. Lo que hemos leído hace un instante era que toda la gente estaba en fiesta, toda la gente estaba en alegría,
Toda la gente había hecho sacrificios, había comida, había todo. Pablo y Silas tenían una situación diferente. Pablo y Silas estaban siendo azotados, estaban siendo, mis hermanos, acusados injustamente y estaban siendo, mis hermanos, encerrados. Y no solamente en la cárcel que estaba ahí adelante, no, dice que a lo más profundo lo encerraron. Estaban mis hermanos en lo más oscuro, en la situación más difícil, pero sin embargo, mis hermanos, ellos no vieron la situación. Ellos por un momento se desconectaron de la situación y empezaron a alabar a Dios. La pregunta es, mis hermanos, ¿cuándo nace la alabanza? ¿Cuándo nace la adoración en tu vida? ¿Cuándo nace? Es cuando uno está agradecido con Dios. Cuando uno no está agradecido con Dios, mis hermanos, sale el resentimiento, sale la ira, sale el enojo. Y eso, mis hermanos, no es agradable a Dios. Una persona que está agradecida con Dios le canta, le alaba, bendice al Señor, a pesar de las situaciones. Pablo y Silas, hermanos, estaban viviendo una situación difícil. Quizás nosotros estamos en esta situación. Estamos de repente encerrados, encarcelados, con cadenas. El enemigo de pronto nos está golpeando. Pero no quiere decir, mis hermanos, que tú te vas a ahogar y vas a estar ahí. No significa, hermano o hermana. La palabra de Dios en el Salmo 100 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Pero pastor, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso si estoy encerrado, si estoy endeudado, si estoy acusado, si me siento no poder más? La situación que está pasando en mi vida, si usted supiera lo que yo estoy pasando, no puedo más. A veces nos sentimos impotentes. Pablo y Silas también lo sintieron, hermanos. Pablo y Silas también estaban, no sentían la impotencia de estar acusados injustamente por predicar la palabra de Dios, por liberar a una persona. Estaban siendo, mis hermanos, encerrados. Estaban en un lugar hediondo, donde Pablo decía, nosotros estamos, nuestro Señor Jesús decía, no, ustedes pertenecen al reino de los cielos. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales, allí donde no hay inmundicia, allí donde todo es santo, pero sin embargo ellos están viviendo otra situación. Esa situación, mis hermanos, que ellos vivían, lo tuvieron que dejar a un lado. Lo tuvieron que dejar a un lado, ¿para qué? Para que ellos empezaran a alabar a Dios, para que ellos empezaran a entonar cánticos. Pero esa alabanza, ese cántico nace de un corazón agradecido. No puede haber, hermanos, un corazón que agradezca a Dios y estar renegando y estar maldiciendo. No puede existir. Nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, si nosotros estamos pasando situaciones difíciles, mis hermanos, debemos agradecer a Dios. Deja por un momento tu situación. Deja por un momento y entra a la presencia de Dios. Porque cuando uno, mis hermanos, entra a la presencia de Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado? Miren lo que dice la palabra. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando nosotros agradecemos, le cantamos, le adoramos, el mismo Señor es el que va a destruir, va a romper tus cadenas. Todo lo que el diablo de pronto maquinó, todo lo que el diablo de pronto está operando, mis hermanos, va a tener que caer todo por el poder de Dios. ¿Y por qué, mis hermanos? Por un corazón agradecido. Un corazón que le canta verdaderamente agradecido con Él. Señor, yo te canto, yo te alabo por la situación que estoy pasando. No veo a mis hijos, a mis hijas, de repente que no te están alabando, Señor, pero yo sí me acerco a ti. Y yo sé que tú vas a cambiar mi situación. Sé que tú vas a cambiar todo lo que está pasando. Señor, han levantado falsos contra mí, me están acusando. Señor, tú conéctate con Dios, porque el que hace la obra
porque quien va, mis hermanos, a traer bonanza a tu vida es el Señor. Ellos estaban viviendo, mis hermanos, en una situación difícil. Eso, solo Dios y la gratitud que había en sus corazones fue lo que movió la mano de Dios. Ellos entraron a la presencia de Dios, entraron por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Ellos bendijeron el nombre del Señor. Ellos estuvieron conectados con Dios. Y mientras más nos acerquemos a Dios, la presencia de Dios va a estar ahí. Y la presencia de Dios cuando está ahí, mis hermanos, toda cadena se va a caer, todo cimiento tiene que romperse, mis hermanos, por la presencia de Dios. Amén. Y mis hermanos, miren lo grandioso, que el Señor, mis hermanos, no solamente libera a las personas que claman, sino a los que están alrededor. Porque si nosotros seguimos leyendo, el carcelero fue liberado. Él se quiso matar, pero, mis hermanos, la salvación llegó a su vida. Y no solamente a su vida, sino a la de su familia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos vieron la gloria de Dios. ¿Qué significa, mis hermanos? Que muchas personas verán a, a ti porque tú estás trayendo la gloria de Dios a tu vida. Cuando nosotros, mis hermanos, nos convertimos cartas abiertas al mundo, la gente va a glorificar a Dios porque tú vas a ser el canal de bendición. Nosotros, iglesia, hermanos, somos los responsables de manifestar la gloria de Dios. Somos los responsables, mis hermanos, de ser los primeros en acercarnos a Dios. Que la gente vea que realmente Dios es real. Dios existe, pero Dios va a existir en tu vida. En tu vida se va a manifestar la gloria de Dios. Cuando tú estés alegre, cuando tú estés con toda la bendición, así como hemos leído en Segunda de Crónicas capítulo 5, cuando todo estaba en alegría, cuando todo estaba en bonanza, todos cantaban con júbilo y allí en esa bendición que tú tienes, en esa plenitud, agradécele a Dios. Agradécele porque aún ahí tú necesitas una llenura. Y como vemos en el caso de Hechos capítulo 16 de Pablo y Sila, donde estaban encarcelados, aún en tu situación de pronto que si tú te encuentras encarcelado, lleno de problemas, lleno de situaciones difíciles, hermanos, ahí aún en esa situación tienes que alabarle a Dios, porque aún ahí Dios también se va a manifestar. Sea, mis hermanos, en la bendición, en la alegría, Dios se manifiesta. Sea, mis hermanos, en el dolor, en la tristeza, Dios se manifiesta. No existe, mis hermanos, situaciones donde Dios no se pueda manifestar. En todo tiempo nosotros debemos ser agradecidos. En la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, debemos ser agradecidos con el Señor. No importa la situación que tú estés pasando. Yo no sé qué situación pasas, pero la situación que pasas por un momento, déjalo a un lado y entra a la presencia de Dios con acción de gracia. Agradecele al Señor por todo. Agradecele a Dios por lo que tú estás viviendo, por tu familia, por tus hijos, por todo. Porque tú necesitas, yo necesito ser lleno de la presencia de Dios. Todo lo que tenemos lo tenemos por el Señor. Job tuvo todo, mis hermanos, en un momento. Y también en un momento lo perdió todo. Pero aún así Job, en la abundancia y en la escasez, nunca dejó de agradecer a Dios. Y eso, mis hermanos, es una gran enseñanza para nosotros. Les he mostrado, mis hermanos, a través de dos comparaciones en la palabra de Dios, dos formas de agradecer. Y la llave de la gratitud llama a la presencia de Dios. ¿Tú quieres llamar la presencia de Dios a tu vida? ¿Quieres llamar la presencia de Dios a tu familia, a tu casa, a tu hogar? Tenemos que ser agradecidos. Agradezcan, mis hermanos. No importa la situación que esté pasando. Si estás pasando un bonito tiempo con tu familia, de bendición, lleno de paz, lleno de prosperidad, agradecele a Dios. Y si estás pasando, mis hermanos, momentos difíciles, si estás pasando momentos de dolor, momentos de angustia, momentos donde de pronto el enemigo nos está, mis hermanos, afligiendo, agradezcámosle a Dios, agradezcamos al Señor, pero no nos olvidemos también que Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones.
Tampoco por el ser agradecido con Dios no significa que yo le voy a dar al diablo que haga lo que quiera conmigo. No, también tenemos autoridad para que el enemigo no nos toque. Amén. Mis hermanos, sobre todas las cosas, una de las cosas que le dije al inicio, no es una opción agradecer a Dios. No es opcional, digo, si quiero lo agradezco y si quiero no agradezco. No, la palabra del Señor dice, cuando tú vengas a dar acción de gracias, haz que tu gratitud sea aceptable. Amén. Si tú quieres que tu gratitud sea aceptada por Dios, haz lo que dice el Salmo 24. ¿Qué es lo que dice, pastor, el Salmo 24? Ya lo olvidé. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién entrará a ese monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hermanos, el agradecimiento, mis hermanos, muchas veces nos va a llevar a reconocer nuestros errores. Si nosotros sabemos que de pronto hemos fallado a Dios, nos hemos apartado del Señor o hemos hecho cosas que a Él le han lastimado, es bueno reconocer. Amén. Es bueno reconocer porque el Salmo 100 termina, mis hermanitos, lo quiero leer. El Salmo 100, mis hermanos, termina de esta manera. Miren, mis hermanitos, lo que dice la palabra. Dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Él es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermano, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Si este es el momento donde nosotros podemos acercarnos a Dios, pedirle perdón y reconocer y agradecerle, mis hermanos, por todas las bendiciones, hagámoslo, hermanitos. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es maravilloso. No se olviden, mis hermanos, de estas dos situaciones que acabamos de ver. Hemos visto estas dos situaciones. Cuando, mis hermanos, estamos con toda la bendición y tú agradeces, Dios se manifiesta. Y la otra situación, mis hermanos, cuando tú estás lleno de problemas, cuando tú estás lleno, mis hermanos, aún en el rincón más oscuro, encarcelado, y agradeces a Dios, Dios se manifiesta. Un corazón agradecido, mis hermanos, yo creo que Dios jamás de los jamases lo va a rechazar. Amén. Amén, mis hermanitos. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en esta mañana. Amén. Primero reconozcamos a Dios. De pronto, si hay algo, mis hermanos, que en nuestra vida quizás le hemos fallado, pero, mis hermanitos, sobre todas las cosas, hay que agradecerle a Dios por todo. Amén. Darle las gracias por su amor infinito y la vida que nos da. Amén, mis hermanos, vamos a orar en este hermoso tiempo. Oramos, mis hermanitos. Ahí en sus lugares donde ustedes están, pónganse cómodos. Vamos a orar y darle toda la gloria, toda la alabanza a nuestro Padre Celestial. Señor, mi Dios, te damos gracias por este tiempo, eterno Señor del cielo. Hoy queremos decirte, Señor, que te amamos. Queremos decirte, Señor, que todas las cosas, Señor, que suceden en nuestra vida, sabemos, Señor, que vienen de ti, que vienen, Señor, las pruebas, las situaciones, Señor. Pero hoy, Señor, mi Dios, reconocemos que muchas veces, Señor, nosotros hemos tomado decisiones que han abierto puertas, Señor, de dificultades, de dolor, de preocupaciones, Señor. Quizás hemos tomado, Señor, nuestras propias decisiones, nuestros propios caminos. Hemos, Señor, hecho conforme a nuestro pensamiento, a nuestro caminar, y han provocado, Señor, cosas que han contristado, Señor, tu Santo Espíritu. Han detenido, Señor, tu bendición. Y hoy queremos, Señor, pedirte perdón. Perdónanos, Señor, si hemos dicho palabras que te han lastimado, si hemos hecho cosas, Señor, desagradables ante ti.
o si hemos pensado, Señor, en cosas que para ti, Señor, no son de estima, sino es algo desagradable. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por todo aquello, Señor, que hemos cometido, que para ti, Señor, no es bueno. Hoy reconocemos, Señor, delante de tu presencia, porque te hemos invitado, Señor, a esta reunión. Y reconocemos, Señor, nuestro pecado delante de ti. Tu palabra dice que aquel que encubre, Señor, el pecado, no va a ser prosperado. Y nosotros, Señor, creemos que más allá que una prosperidad material es tener tu presencia, Señor. Nuestra prosperidad eres tú, Señor. Nuestro mayor logro eres tú, Señor. Y es por eso, Señor, que no podemos encubrir nada, Señor, delante de ti. Desnudo estamos, Señor, delante de tu presencia. No podemos ocultarte, Señor, nada. No podemos, Señor, decir que algo, Señor, no hemos hecho. Tú lo sabes todo, todo, Señor. Y nos engañaríamos a nosotros mismos, Señor, el no reconocerte. Hoy, Señor mi Dios, pedimos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que fue derramada en la cruz, hoy, Señor, nos lave de la coronilla a la planta de nuestros pies. Que limpie, Señor, todo pecado, Señor, toda mancha que hay en nuestra vida. Que nos purifique, Señor, nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor, con esa sangre preciosa que limpia, Señor, de todo pecado, de todo mal. Mi Dios eterno, gracias, Señor, porque cubierto, Señor, con tu sangre nosotros nos justificamos. Nosotros nos santificamos, Señor, a través de ese sacrificio de la cruz. Mi Dios eterno, hoy, Señor, queremos acercarnos a ti y no podemos hacerlo, Señor, con nuestras propias fuerzas, sino Espíritu Santo, sé tú, Señor, el que nos guíe en la presencia de nuestro Padre. Espíritu Santo, Señor, muévete en este momento sobre nuestras vidas, Señor. Pedimos, Señor, mi Dios, tu guianza, Señor eterno. Derrama, Señor, de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, y que nos llene, Señor, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Espíritu Santo, muévete en la vida, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor. Hoy, mi Dios, queremos conectarnos, Señor, contigo. Iglesia, hermanos, por un momento, por un instante, deja tu situación a un lado y vamos a tomar la llave de la gratitud para entrar por sus puertas con acción de gracias, como dice su palabra, por sus atrios con alabanza y bendecir el nombre de nuestro Padre. Mi Dios, te agradezco, Señor, por tanta bendición. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos conduce, nos guía, nos encamina, Señor, al encontrarnos contigo. Sabemos, Señor, que toda situación, Señor, no es más grande que tú eres mayor, Señor, a todas las situaciones y queremos disfrutar, Señor, de ti. Hoy estamos, Señor, totalmente agradecidos por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí juntos como hermanos, Señor, a través de la plataforma, de poder, Señor, juntos hoy disfrutar de tu presencia. Señor, mi Dios, gracias, Señor. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por los hijos, Señor, la casa, el hogar, los alimentos. Gracias, Señor, por el sustento económico. Gracias, Señor, por todo lo que está pasando. Te doy gracias. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios eterno, por todo cuanto tú, Señor, nos estás ayudando, Señor, por las situaciones difíciles, Señor, que estamos pasando. Gracias. Gracias, mi Dios eterno. Gracias, Señor. Hoy nos acercamos a ti agradecidos, mi Dios,
agradecido, Señor, agradecido, Señor, contigo. Tú eres santo, Señor, tú eres maravilloso, Padre. Y hoy, Señor, pedimos tu bendición en nuestra vida. La mayor bendición que podemos pedir, Señor, es tu presencia. Tu presencia, Señor, en medio nuestro. Tu presencia, Señor, en mi vida. Tu presencia, Señor, en mi hogar, en mi casa, en mi familia. Tu presencia, Señor, mi Dios, inunde todo mi hogar, Señor. Todo mi hogar, Señor. Muévete, mi Dios. Y trae paz, Señor, bonanza. Trae, Señor, bendiciones para nuestra familia, para nuestra casa, Señor. Gracias, Señor, mi Dios, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Señor. Ordena, Señor, el hogar, la casa, la familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque mayor, Señor, es nuestra bendición, Señor, de estar en ti, Señor, en tu presencia, bendito Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Hermano, hermana, si tú tienes tu situación, ponlo a los pies del Señor en esta hora. Lo que tú estás pasando, tu enfermedad, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas financieros, problemas judiciales, legales, todo ponlo a los pies del Señor y agradécele a Dios. Agradécele porque el Señor va a hacer el milagro. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios eterno, porque tú vas a hacer la obra, Señor. Tú vas a hacer la obra, Señor, y no nos cansaremos, Señor, de estar en tu presencia hasta ver, Señor, el milagro, hasta ver, Señor, el derramar de tu gloria. Muchas gracias, bendito Dios de los cielos, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que te damos gracias. Hoy, Señor bendito, hoy, Padre bueno, como tu Hijo, Señor, tomo toda autoridad, Señor, que tú me has dado. En el nombre poderoso de Jesús, hermano, hermana, nos vamos a unir, mis hermanos, para orar juntos por casa. Y vamos a orar con toda autoridad que el Señor nos ha dado para hollar serpientes y escorpiones. Hoy, Señor, como iglesia nos unimos, Señor, como tus hijos. Y hoy nos ponemos de acuerdo contigo, Señor Jesús, Espíritu Santo, Padre bueno. Y nos ponemos de acuerdo con cada uno de nuestros hermanos aquí presentes para levantarnos, Señor. Y hoy en el nombre poderoso de Jesús atamos, Señor, al hombre fuerte, Señor, que se ha levantado para distraer, Señor, a tu iglesia, Señor, para adormecerla, Padre, en el nombre de Jesús. Atamos al diablo en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, Señor, de enfermedad, cual sea su género, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, se levanta contra tu iglesia. Ahora es atado en el nombre de Jesús. Todo espíritu de orgullo, de desobediencia, Señor, es atado en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, Señor, mi Dios, de adormecimiento, Señor, mi Dios de los cielos, en tus hijos, Señor, ahora en el nombre de Jesús, es atado todo espíritu de distracción, Señor. Todo espíritu que se levanta como la soberbia, Señor, en el nombre de Jesús, es atado, Padre, en el nombre de Cristo.
Todo espíritu desobediente a los padres, Señor, en el nombre de Jesús, es atado en el nombre poderoso de Cristo. Y ahora lo echamos fuera, fuera en el nombre de Jesús. El infierno, el abismo es su lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Santo Padre, Señor, todo espíritu de división ahora en el nombre de Jesús es atado, Señor, mi Dios. Todo espíritu, mi Dios, que está planeando, Señor, hacer caer a tus hijos, Señor, ahora a tus líderes, Señor, a tus jóvenes pastores, Señor, mi Dios, a los adultos, a la familia, Señor, ahora en el nombre de Jesús lo atamos, Padre. Todo, Señor, plan del diablo, Señor, que está tramando, Señor, confundir a tu iglesia ahora en el nombre de Cristo, lo atamos en el nombre de Jesús. Ni en el nombre de Jesús lo echamos fuera en el nombre de Cristo. No tienen parte ni suerte en tu iglesia, Señor. Mi Dios eterno, gracias, Señor, mi Dios, porque el enemigo, Señor, no va a poder contra nosotros. Somos una iglesia, Señor, llena de tu unción, de tu Santo Espíritu, Señor, que buscamos tu guianza, que buscamos dependencia en ti, Señor. Siempre guíanos, Señor, siempre, Señor, ilumínanos, siempre, Señor, haz que tengamos esa hambre de tu palabra, esa hambre, Señor, de buscar tu presencia, de depender de ti, de temor de ti, Señor. Mi Dios eterno, no apague, Señor, en nosotros, no permita, Señor, que todo aquello, Señor, que se mueve en este mundo, Señor, los deseos de los ojos, Señor, los deseos de la carne, todo aquello, Señor, que permita que, Señor, se apague ese fuego, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, nosotros renunciamos a eso, para que ese fuego del Espíritu Santo, Señor, se avive en nuestras vidas, Señor. Ese fuego, Señor, de predicar tu palabra, Señor, de anunciar tu evangelio, Señor, se mueva en nosotros, Señor, y que podamos, Señor, vivificar, ser cartas abiertas, Señor, al mundo, Señor, mi Dios. Utiliza nuestras vidas, utiliza tus hijos, tus siervos, Señor, que están aquí en la plataforma. Levántalo, Señor, con poder, autoridad, gloria, Señor, que anuncien el evangelio de la paz, Señor, a sus bocas, usa sus vidas, Señor, mi Dios. Afina, Señor, nuestros oídos, Señor, a cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Llénanos, Señor, háblanos en todo tiempo. Haznos discernir, Señor, en cada situación que se presente. Ayúdanos, Señor, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Queremos ser una iglesia, Señor, que te agrade en todo tiempo, Señor, mi Dios, que te agrade, Señor, en cada circunstancia, en cada situación. Santo Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Dependemos de ti, Señor. No queremos, Señor, menguar, sino crecer, crecer, Señor, en ti. Crecer, Señor, y llevar la manifestación de tu Santo Espíritu, y como dice tu palabra, Señor, no con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu Santo, Señor. Demostración del Espíritu Santo, Señor. Muévete, Señor, en cada uno de la vida de mis hermanos presentes, Señor, en el nombre de Jesús. Y haz la obra perfecta en sus vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has llamado, Señor. Tú nos has levantado. Tú nos has limpiado, Señor. Utiliza nuestras vidas. Somos vasos de barro, Señor, para llevar tu gloria. Somos esos vasos de barro, Señor, para llevar tu presencia, para no glorificarnos nosotros, Señor, sino siempre darte toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias, poderoso Dios, en el nombre poderoso de Jesús, queremos agradecerte, Señor. Muchas gracias. Te amamos y es en tu nombre, papito lindo, que hoy vamos a levantar este servicio. Dejamos todo en tus manos. La vida de nuestros hermanos presentes los ponemos, Señor, a tus pies. Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria al Señor.